tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Deontología Jurídica. Y para ello, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos aquellos quienes están conectando a nuestra sesión. Vamos a guardar un segundo, me aparece como solicitud de ingreso a un maestro y pediría en la medida de lo posible, en cuanto se pueda conectar, si me puede informar si me escucha y también si me ve de manera correcta, para que luego entonces podamos dar inicio de manera puntual. Aguardamos un segundo, por favor, para que. Muy buenas tardes, apreciable maestrante. Le solicito en la medida de lo posible me informe si me ve y si me escucha de manera correcta, por favor. Le veo y le escucho perfecto, maestra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Como les comentaba, me presento, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada en esta ocasión de contribuir en su proceso formativo mediante la impartición de la materia de ontología jurídica. Y si usted me lo permite, damos inicio pues con los temas inherentes y tal y como se los compartí en nuestra plataforma institucional, el día de hoy abordaremos nuestra primera unidad, que dicho sea de paso, bueno, recordarán los temas que se abocan en la moral, la ética y la deontología, ¿no? Vamos a tocar esta relación existente entre estos tres importantes elementos que sin lugar a duda, pues marcan, ¿no? El correcto actuar de nosotros como especialistas del derecho y para luego entonces hacer, ¿no? Lo que no únicamente nuestra propia esencia o naturaleza humana corresponde, sino también lo que mandatan nuestras normas jurídicas, ¿no? Esta relación que existe entre el ser y el deber ser, y luego entonces esta conexidad entre estos tres elementos, ya que sin lugar a dudas, bueno, en la práctica, pues muchas ocasiones tal vez se desvirtúa o se pierde la esencia misma, ¿no? De lo que nosotros realizamos con nuestro juramento hipocrático, nuestro decálogo del abogado, y que desafortunadamente, pues también está viciada nuestra profesión. Entonces, por ello la importancia que ahorita, a través de la materia, de ontología jurídica, pues retomemos propiamente estos temas, ¿no? Y también vamos a abarcar todas estas diversas corrientes filosóficas que tienen esta reciprocidad con la idea del deber y que luego entonces también forman parte inminente de lo que nosotros conocemos como nuestras ramas del saber en materia jurídica. Y por tanto damos pues inicio con la moral. Cuando hablamos de la moral, vemos que esta, sin lugar a duda, va a comprender todo este conjunto de normas, recordando que las normas se clasifican en tres, ¿no? Que son las normas sociales, las normas jurídicas y las normas religiosas. Y por tanto, cuando nosotros estamos hablando de estas normas sociales, van a ser precondicionadas, como su nombre lo dice, por esta masa o por esta colectividad que, repito, de manera conjunta, pues nos determinan qué es lo que socialmente se considera como bueno o como malo, ¿no? Como permitido, como prohibido. Pues en ese mismo sentido vemos que la moral va a ser esta connotación de la conjunción de normas, de la conjunción de costumbres, de creencias, pero también de valores, que sin lugar a duda forma parte de una tradición, ¿no? De algo que va siendo repetitivo y que luego entonces la colectividad lo adopta, lo valida. Y en ese sentido, bueno, pues también va a marcar esta forma en que el ser humano pues también se relaciona, en la forma en que el ser humano materializa sus actos y también, ¿no? En mayor o en menor medida, pues también cómo va moldeando al individuo, ¿no? En lo particular, para luego entonces que su conducto o comportamiento pues también incida hacia toda la colectividad. Cuando nosotros continuamos hablando también de la moral, nos dice que la moral puede presentar unas formas distintas de validación. ¿Por qué? Porque se va adaptando dependiendo también la sociedad en la cual se establezca, ¿no? Ya que, por ejemplo, no vamos a hablar de condiciones que pueden ser buenas o malas, incluso en nuestra propia República Mexicana, para algunos van a ser cuestiones permitidas, lo que se manifiesta o se realiza en algunas partes del norte, del centro, del sur, sureste. Otras podemos considerarlas como contrarias o como no correctas, o en este caso, pero repito, son tradiciones, son cuestiones culturales que también deben de tomarse en consideración. Por eso nos dice que al hablar de la moral también existen estas morales, esta moral en cuanto a estas consideraciones de las diferencias marcadas que existen en un espacio, en un tiempo determinado y en una sociedad en específico, ¿verdad? También cuando nosotros hacemos referencia de la moral, nos dice que es aquella que emana del comportamiento individual y que luego entonces va a incidir en el comportamiento colectivo y que todo ello va a tomar un valor
en una sociedad en concreto, ¿no? También cuando nosotros hacemos referencia a la moral, vemos que la moral en sentido estricto, pues también presenta diferentes sociedades y que éstas van a observar distintas medidas. ¿Por qué? Porque la sociedad, repito, es aquella que te va a moldear, te va a decir qué es lo que se debe realizar. Sin embargo, si nosotros ahora dejamos la norma moral y nos vamos a la norma jurídica, vemos pues que estas normas jurídicas se crean precisamente por estas circunstancias sociales que en un momento pueden estar desestabilizando, ¿no? Y que son objeto o que deben ser objeto de validación o de regulación en la norma para que luego entonces se logre el fin último del derecho, que es lograr este equilibrio social, ¿verdad? Entonces vemos que también todo lo que ocurra o lo que trastoque de manera colectiva, pues sin lugar a duda va a incidir en materia legal, porque todo esto tiene que ser objeto de regulación, tanto aquello que está, se nos está siendo permitido, como también aquello que en un momento dado, pues no sea restringido, ¿no? O aquello que también pueda condicionar ante una consecuencia mediante una comisión de un delito. También es importante que nosotros al hablar de la moral, pues retomemos la cuestión etimológica, ¿no? Y por tanto, al hablar de la moral, repito, vemos que esta emana del latín mor. ¿Y qué significa mor? Es un sinónimo de carácter o es un sinónimo de costumbre, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Sin embargo, vemos que también al hablar de moral va al equivalente del griego éticos, que en este caso es un significado relativo a la ética. Y vemos cómo primero lo que la moral retoma como una esencia, como algo nato, como algo que es inherente a nuestra condición de persona y que luego entonces el ser humano va a realizar ya sea positivo o negativo, pero es una manifestación de una conducta, es una respuesta inmediata que nosotros sí o sí realizamos, ahora ya empieza a tener esta otra conexidad con lo que es la ética, ¿verdad? Porque repito, al hablar del griego moral, emana de éticos, que en otro significado, pues es propiamente la ética. Sin embargo, vemos pues que la moral y la ética en un tiempo pues se utilizaba como sinónimo, ¿no? Pero vemos pues que son cuestiones que si bien es cierto, parten de regular al individuo, de su conducta, de su comportamiento, de cómo es el ser, de cómo es el deber ser y que todo esto persigue un fin que es una estabilidad social, pero ambas también retoman cuestiones distintas, ¿no? Ya que si bien es cierto, al hablar de la ética, vemos que esta es una disciplina y esta disciplina filosófica estudia los principios que en un momento dado van a regular el comportamiento del individuo. Vemos pues que la moral es aquel comportamiento, aquella esencia del hombre que lo materializa y que luego entonces va a tener efectos positivos o negativos dentro de un constructo social. En tanto que la ética, repito, va a ser aquella disciplina filosófica que va a estudiar este comportamiento, ¿verdad? Cuando nosotros, repito, hablamos de la moral, vemos pues que es esta, repito, esta conjunción de costumbres, de hábitos y de valores que determinan un cierto tipo de carácter ético. Como historia, en la antigua Grecia se conocía todas estas formas de connotación de la moral como etos, ya lo manejábamos, y que era sinónimo de costumbres, ¿no? Y por eso definía, al hablar de costumbres, la esencia de las personas, el carácter ético de las personas, ¿no? Por eso decía que emanaba del griego ethos, que es la ética de las personas, lo que validaba o lo que identificaba el por qué se comportaban de cierta forma. Al hablar también de la ética, vemos pues que es esta rama de la filosofía que aspira a poder elevar los patrones morales transculturales, es decir, de poder determinar o poder estructurar cómo se va materializando por el paso del tiempo todas estas formas de validación como aspectos positivos del individuo, pero ahora ya regido también por la sociedad. Por eso es el deber ser, es aquello que ya se puede palpar y cómo culturalmente puede ir evolucionando. ¿Para qué? Para que todo esto en efecto positivo pueda ser objeto de regulación para luego entonces ya poder crear una norma, ¿no? O lo que más adelante dentro de la misma ética vamos a ver que son estas ramificaciones, que una de ellas pues es propiamente la deontología de manera general. Cuando también nosotros retomamos a la moral, bueno, pues también es importante citar que existen diferentes tipos de moral. Existe la moral religiosa, existe la moral laica, existe la moral fundamental, existe una moral social y también existe lo que se conoce como una moral individual. Ahora bien, ya vimos propiamente lo que es la moral. Vimos también de manera genérica que emana del griego ethos y que es la ética. Ahora bien, vamos a estudiar a la ética.
Cuando nosotros hacemos referencia a la ética de manera específica, ya dijimos, ¿no? Que es esta rama o esta disciplina filosófica. Y cuando hablamos de una disciplina filosófica, vemos que va a ser aquella que se va a adecuar al estudio del comportamiento humano, pero además de estudiar cómo se interactúa, cómo materializa y cómo acciona el hombre, ¿no? Tanto lo individual como también de manera colectiva, también estudia de manera específica la relación que tiene en la noción del bien y del mal. Ojo, aquí ya nos empieza a establecer estos dos elementos, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, porque a partir de la ética, pues también van a emanar estos preceptos, que es el deber, la felicidad y el fin que persigue el derecho, que es el bien común. Entonces, ¿qué tan importante es que ahorita, repito, empecemos a identificar estos dos elementos importantes, ¿no? Al menos nosotros como estudiosos del derecho se nos ha indicado, ¿no? Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Ya vimos pues que la moral es la esencia del individuo y el deber ser es estas cuestiones que ya están establecidas y que luego entonces sí o sí nosotros debemos cumplir. ¿Por qué? Porque si nuestra conducta, nuestro comportamiento trae como consecuencia circunstancias que estén reguladas, pero que en ese mismo sentido sean contrarias a derecho, pues luego entonces existirán estas consecuencias, ¿no? Estas sanciones, estas circunstancias que también van a estar debidamente señaladas dentro de la norma jurídica. Cuando hablamos también de la función de la ética, vemos que esta tiene como disciplina específica o tiene como fin específico analizar todos estos preceptos de moral, ¿no? Del deber, de la virtud, y que todos estos, repito, van a seguir o van a perseguir dos valores fundamentales. ¿Cuáles son estos? Primero, la libertad y el segundo valor, que es la justicia, ¿no? El bien común. Pero para que la ética pueda materializarse y pueda cumplir con la función por la cual está encomendada, vemos que la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Entre las ramas especializadas que se subdivide la ética, vamos a encontrar tres. ¿Cuáles son estas? La metaética, encontramos a la ética normativa o también muchos autores lo denominan como deontología. Y por consiguiente, encontramos a la ética aplicada. Cuando nosotros hablamos de la metaética, ¿qué es la metaética? Bueno, la metaética nos dice que es aquella que estudia las teorías de la ética, pero estas teorías es en cuanto a la forma en que se estructuran, pero también en cuanto al análisis de todos aquellos significados que van atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de metaética y yo te indico delito, ¿no? ¿Qué viene de manera inmediata a tu mente? Ah, algo contrario a derecho, ¿no? Las cuestiones que están debidamente señaladas dentro de nuestro instrumento jurídico normativo, que es nuestro Código Penal, y que luego entonces vulneran o transgreden derechos de terceros, ¿no? Atentan contra el bien jurídico tutelado de terceros. Entonces, hablar de delito es sinónimo de algo prohibido, ¿no? De algo malo. Y hablando de malo en el sentido de que ya veíamos que la moral es de lo bueno y de lo malo. Y la ética es propiamente el estudio del comportamiento humano entre lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, ¿no? Entonces, esta metaética vemos pues que van a ser el estudio específico de estas teorías, pero también de todos aquellos elementos que, si bien es cierto, dentro del estudio de este comportamiento que realiza o que persigue la ética, va a encontrar que detonan en lo que está prohibido no únicamente para ti como persona, sino que también para todo el constructo social, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la ética normativa, o también conocida como deontología, es aquella que va a establecer cuáles son aquellos principios, que estos principios van a guiar todos aquellos sistemas de normas. Ya retomábamos, ¿no? Las normas, vimos, ¿no? Que están las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas, ¿no? En este caso, bueno, cuando estamos hablando de los principios que rigen o que guían estos sistemas, es precisamente para poder determinar cómo o cuáles van a ser los elementos que van a perseguir un interés común. ¿Cuáles son las cuestiones permitidas? Ejemplo, nosotros, ¿no? Dentro de la deontología jurídica.
¿Cuál es el deber del abogado? Ah, pues conducirse con rectitud, ¿no? Si tenemos un interés, cuando llega nuestro cliente y nos somete a consideración su caso, si nosotros tenemos un interés de por medio, ya sea de amistad o de enemistad con alguna de las partes, bueno, pues ser completamente transparentes, informarlo, ¿no? Porque en algún momento dado que nosotros manifestemos que quizás no pueda intervenir o afectar o beneficiar, ¿no? En cierta parte al asunto, pues quizás en algún momento dado, pues sí tenga alguna consecuencia, ¿no? Entonces, aquí dentro de todo el decálogo del abogado, bueno, pues también de manera específica nos lo indica, ¿no? Entonces, esto nada más por citar un mero ejemplo. Entonces, aquí son estos principios, son unas normas que nos dicen cómo nosotros debemos de regir nuestra conducta. Aquí también nos retoma esta conjunción. ¿Por qué esta conjunción? Porque si bien es cierto, yo puedo actuar como María Catalina, como individuo, ¿no? En cualquier circunstancia, pero también entra María Catalina ahora como profesionista, como estudiosa del derecho o como servidor público. Entonces, ¿cuándo debo dejar a un lado lo que yo piense a título individual y cuándo debo regir mi conducta o mi conocimiento en lo que debe ser, ¿verdad? Por tanto, nosotros cuando tomamos protesta, juramos hacer valer el derecho, pero el derecho es aplicarlo a causas justas, a causas reales, ¿no? Cuando existe esta forma de protección, pero también esta forma de sancionar cuando existe alguna vulneración, esto si nos encontramos como servidores públicos o cómo hacer valer el derecho cuando nosotros estamos en defensa de alguna persona, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que si el ser y el deber ser van de la mano, pues qué mejor, ¿no? Se persigue el mismo objetivo, no existe esta controversia o este conflicto entre una y otra cosa, entre la moral y la ética, se persigue un mismo fin y se materializa mediante la deontología. Pero qué tan complicado es cuando tu ser te indica algo y tu deber ser una cuestión completamente distinta. Entonces, aquí cuál debes sopesar para luego entonces actuar en beneficio de la persona que te está requiriendo, pero aplicando, repito, a causas justas lo que la norma establece, ¿verdad? Y por consiguiente existe la tercera rama especializada de la ética que se denomina literal la ética aplicada. ¿Y por qué lleva este nombre? Sencillo, por su misma razón de ser, ¿no? Por su misma esencia. La ética aplicada es aquella que analiza o que tiene como fin último la aplicación de las normas éticas, pero también de las normas morales. Y estas va de la mano, como hace rato te comentaba, con la deontología. ¿Cómo va a unificarse lo que el individuo considera bueno, pero luego entonces lo que la sociedad considera bueno, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque recordemos, ¿no? Al menos nosotros en derecho, lo que para Juan José puede ser bueno, para María Catalina puede ser malo, ¿no? Y a contrario censo. Pero ¿cómo medir qué tanto es bueno o qué tanto es malo, ¿no? Incluso la misma norma te establece y pero existen aquellos alcances de la norma, ¿no? ¿Hasta dónde se puede aplicar? ¿Qué tanto puede ser permitido y qué tanto puede ser prohibido? Y también cuando existen estos vacíos jurídicos, recordemos que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, aunque para mí como María Catalina resulte contrario a derecho, si la propia norma lo permite o simplemente no lo contempla, pues cómo yo voy a acudir a requerir ante una autoridad jurisdiccional, me van a decir, bueno, si la norma no lo establece, pues yo cómo puedo protegerte, ¿verdad? Entonces vemos que también es un tanto complejo poder establecer esta ética aplicada, porque al menos nosotros como estudiosos del derecho nos tenemos que regir sí o sí en lo que establecen de manera literal nuestras normas jurídicas, ¿no? Nuestros instrumentos jurídicos normativos. Ahora bien, cuando nosotros continuamos hablando pues de estas formas de validación, ya tocamos a la moral, ya tocamos a la ética, ahora vamos a entrar de manera propia a la deontología. Cuando hablamos de la deontología, vemos que esta es una, como ya dijimos, ¿no? Es una rama de la ética especializada, que esta se va a encargar del estudio primero del deber, ¿no? Aquí ya empieza a tomar operancia el deber ser, ¿verdad? Pero así como estudia el deber, también estudia el comportamiento de nosotros como individuos. Entonces vemos que así como me dice, estudio lo que debe ser, lo que la sociedad te exige, también no puedo perder el sentido de la esencia del hombre, porque cuando tú me dices que estudio el comportamiento del individuo, pues vuelvo a retroceder en la naturaleza del hombre, en las respuestas inmediatas.
Y aquí vamos hilando el tema que sigue, que cuando estamos hablando de las diferentes corrientes filosóficas, porque ahí vemos al justnaturalismo, ¿no? El derecho natural. ¿Por qué el derecho natural retoma la esencia del ser humano? Y vamos a estudiarlo más adelante. ¿Qué nos dice? Lo que emana de una cuestión teológica, la voluntad de Dios. Aquí empieza a retomar pues al poder divino o a las enseñanzas divinas o a lo que un ser superior nos considera como bueno y que luego entonces el ser humano pues debe materializar para que exista esta paz social, ¿verdad? Entonces, aquí repito o retomo, esta deontología nos dice pues que se va a adecuar al estudio tanto del comportamiento, es decir, de la esencia del hombre, como también del deber ser, ¿no? Especialmente la relación que existen entre estos dos elementos con el ejercicio profesional. Aquí estamos hablando de deontología de manera genérica, porque ya sabemos que en cada una de las profesiones, pues también establece estos lineamientos o sus decálogos en los cuales debe regir su correcto actuar en su ejercicio profesional, ¿verdad? Cuando hablamos también de la deontología, vemos que también esta se adecua al estudio de todas aquellas obligaciones morales, es decir, lo que a ti como individuo consideras que es bueno, pero luego entonces al ejecutarlo o al plasmarlo o al generar esta praxis, ¿no? Dentro del entorno social, pues debe de tener forzosamente efectos positivos. ¿Por qué? Porque si no entra en esta contradicción y por supuesto que va a ser objeto de una regulación jurídica, ¿no? La deontología como disciplina tiene este enfoque filosófico. Vemos que no es lo mismo que hablar de una deontología profesional que rigen a las profesiones, ya que la deontología como disciplina tiene este sentido del estudio de la esencia del porqué de las cosas, es decir, del por qué el individuo las realiza, pero luego entonces también cómo debe ser esta forma de realización para que persiga este bien común. Cuando hablamos también de la deontología, tenemos que conocer sus raíces, ¿no? Y vemos que su raíz etimológica proviene del griego deon, que significa obligación, que significa deber, ¿no? Y cuando hablamos de logos, que es el conocimiento o el estudio. Por eso la deontología es este estudio o también es la ciencia del deber. Es todo aquello que debe ser regulado a través de en este caso nosotros como deontología jurídica, a través de un instrumento jurídico normativo que nosotros lo conocemos como nuestro derecho positivo mexicano, para que luego entonces todas aquellas conductas que son permitidas o que son prohibidas, ¿no? En cualquiera de estos dos polos opuestos, pueda ser objeto de una validación ante una autoridad jurisdiccional para que determine lo que conforme a derecho corresponde, ¿verdad? Existe también, cuando hablamos de deontología, dos formas distintas de deontología. Primero, encontramos, al igual que la ética, que existe una ética aplicada, aquí también existe una deontología aplicada, pero también existe una deontología que es denominada prescriptiva. Cuando hablamos de la primera, que es una deontología aplicada, también, ¿no? Retoma lo mismo que la ética, es aquella que es puesta en marcha o es aplicada dentro de la práctica en la ética, es decir, en la vida cotidiana. Es como tú como individuo realizas lo que consideras como bueno, la esencia misma, lo que te mueve, pero luego entonces esto tiene que ir de la mano con el ejercicio de tu profesión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como abogados, quizás en algún momento dado llega un cliente y te dice, a ver, Juan José, ¿no? Es que en efecto yo privé de la vida a Juanito, pero yo te estoy pagando N cantidad para que tú me defiendas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros como abogados, desafortunadamente, lo que te mueve o lo que persigues es la cuestión monetaria y fabricas medios probatorios, etcétera, para que luego entonces, pues, transgiverses o manipules el derecho a conveniencia de tu representado? Entonces, ¿cómo estamos realmente en conflicto con la esencia misma del derecho, que es aplicar la norma a causas justas, realmente que exista la reparación del daño para quienes fueron vulnerados en su bien jurídico tutelado y que en teoría, ¿no? Se aplique la norma, se aplique la ley a todos aquellos que cometieron estas conductas contrarias, ¿no? Y entonces, si nosotros realizamos esto, pues como también ante las autoridades, desafortunadamente, cuando no existe
una adecuada argumentación jurídica, no nada más a través de la palabra hablada, sino también a través de la palabra escrita, porque no se cuentan con los elementos, o por el contrario, porque también depende mucho de la astucia del abogado al momento que tú otorgas estos medios son totalmente convincentes y por eso cuántos inocentes están en prisión y por el contrario, cuántos culpables se encuentran fuera de, ¿verdad? Esto sin tomar en cuenta todos aquellos vicios, ¿no? Que también el propio sistema genera, pero no vamos a entrar en detalles porque si no, ese es cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Y por ello nuestra materia de ontología jurídica, el deber ser, ¿verdad? Como nosotros forzosamente debería ponderar, ¿no? Lo que nosotros estudiamos, aplicar el derecho a causas justas, ¿no? Y también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vemos de que llega nuestro cliente y sabemos que tal juicio, ¿no? Independientemente de si es civil, penal, laboral, mercantil, etcétera, es este monto, pero sabemos que ahí podemos obtener otra remuneración o que pedimos esto por copias, esto por el otro. Entonces también dentro de nuestro mismo decálogo del abogado, ¿qué nos indica? Los costos proporcionales. ¿No? Entonces también esta es otra forma de lineamiento que dice, debe de ir a la par lo que tú como individuo te rige, lo que tú debes considerar como bueno, como justo, como proporcional y como equitativo. Y si tú como María Catalina o tú como José Juan, o perdón, Juan José, riges tu día a día, pues luego entonces con mucho más razón en tu ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice la deontología aplicada, ¿no? Que se centra específicamente en la puesta en práctica o en la aplicación del ser con el deber ser en cualquier caso que te sea sometido a tu consideración. Y por consiguiente, cuando hablamos de una deontología prescriptiva, esta deontología prescriptiva es aquella que va a estudiar el comportamiento moral. Al hablar del comportamiento moral es aquella que se va a adecuar en el estudio de la naturaleza del hombre, de la esencia del hombre, pero para que pueda vivir o sobrevivir dentro de una sociedad. Es decir, ¿cuántos de nosotros quizás tenemos o pensamos, porque tenemos ese derecho, no nuestra libertad y tenemos el libre albedrío para poder decidir sobre lo bueno y lo malo y obviamente pues la consecuencia ya cada uno responderá, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos dice? Lo que tú interiorizas es precisamente aquello que la deontología tiene como objeto de estudio. ¿Por qué? Porque este comportamiento moral va a ser el que detone tu esencia, pero también va a ser el que motive, ¿qué cosa? El deber ser. Cómo tú realizas toda esta conjunción dentro de un ejercicio profesional. Ahora bien, ya analizada en qué consiste la moral, en qué consiste la ética y en qué consiste, en este caso, la deontología, bueno, vamos a continuar retomando la deontología jurídica. Y cuando hablamos de la deontología jurídica, vemos que ya se materializa o se adecua específicamente en esta rama, ¿no? Que es la ética profesional aplicada a nosotros como abogados, pero también a los servidores públicos, ¿no? Que ejercen esta profesión, los servidores profesionales del derecho y también aquello que va enfocado a causas justas, ¿no? En este sentido, vemos que la deontología jurídica vela pues por el comportamiento ético del abogado a la hora tanto de realizar la acusación, pero también a la hora de emitir una defensa, ¿no? Por tanto, también es la forma en que nosotros nos dirijamos hacia las autoridades encargadas de impartir justicia, hacia el momento que nosotros también validemos a través de los instrumentos que nosotros tenemos del derecho, de los medios probatorios y de todos aquellos elementos que de manera externa conforman lo que hace rato decíamos, ¿no? Una correcta argumentación jurídica para que en una sentencia pues el juez falle a nuestro favor. En ese mismo sentido, vemos que también han existido a lo largo de los años estas principales corrientes de la filosofía dentro de la aplicación de la ciencia, o también conocidas como las diferentes corrientes filosóficas en la esencia de qué? Del deber ser. La primera de ellas es el justnaturalismo. Cuando hablamos del justnaturalismo, vemos que la corriente de la filosofía jurídica que aparece inicialmente y que domina todo o la el campo, la gran mayoría del campo de las doctrinas del derecho, fue propiamente el justnaturalismo o también conocido como el derecho natural. Este derecho deriva específicamente de la esencia del hombre, ¿no? Por ello nos dice que este justnaturalismo se considera como la suma de potestades, también la suma de prerrogativas que son inherentes o consustanciales a nosotros como individuos. Y por tanto, el derecho
natural tiene como objeto de estudio es restringirse a un derecho justo y en ese mismo sentido a un contenido del derecho que sea intrínsecamente válido, que sea objetivo y que por tanto pueda ser material o deba ser material. Para el justnaturalismo, la validez del derecho deriva de la esencia misma del hombre y por ello el derecho debe ser consustancial a la vida humana. Debe reconocer también dos tipos de criterios. Primero, los criterios éticos, porque son aquellos a partir de los cuales va a regir una conducta o comportamiento, pero también a partir de los criterios virtuosos. ¿Por qué virtuosos? Porque son todos aquellos elementos, incluidos el intelecto o la razón, que también hay otra corriente que más adelante estudiaremos, que es el racionalismo, ¿verdad? Entonces aquí lo maneja como una cuestión virtuosa y que conjunta con la esencia y la razón pues nos va a llevar a la naturaleza del hombre, es decir, al derecho que se considera como primario, como justo o como derecho natural. Algunos autores han referido que la Escuela del Derecho Natural nace con la obra de Grocio de 1583 a 1645, ¿no? Sin embargo, se encuentra sus orígenes dentro de la Grecia esclavista y sus primeras manifestaciones dentro de estas, pues destacan principalmente los sofistas, que era Trasímaco, Protágoras e Hitías, y hasta llegar a Heráclito con el supuesto de un derecho divino o también conocido como un derecho natural. Después pasa por Platón y por Aristóteles, que estos estoicos fueron los que también lo reconocieron y lo validaron hasta llegar a Roma, donde se establece o se reconoce ya como un derecho civil, ¿verdad? Posteriormente, en la Edad Media, con los llamados padres de las iglesias, surgen las ideas de San Isidro de Sevilla, que luego entonces fueron incorporadas al Decretum Gratiani, que era donde se establecían las leyes divinas y también se reconocían las leyes humanas. O sea, había esta diferenciación entre un lado las leyes divinas y en otro lado las leyes humanas. Cuando se retomaban las leyes divinas, eran aquellas que hacían referencia de manera directa a las leyes naturales, aquellas que emanaban de quién, de un Dios, ¿verdad? Recordando que el justnaturalismo se divide en dos, que es la cuestión teológica y la cuestión racional. Entonces, aquí las leyes divinas eran la cuestión natural o aquello que era enviado o considerado como permitido a partir de un ser superior y un ser divino considerado como bueno, ¿verdad? Y cuando hablábamos de las cuestiones o de las leyes humanas, eran aquellas que según emanaban de las costumbres, que eran estas prácticas reiteradas, no en un tiempo y espacio determinado, y que la propia sociedad o la propia colectividad pues las adoptaba, las consideraba como buenas o las consideraba por el contrario como objeto de sanción, pero que toda la colectividad era conforme con el tipo de imposición de penas, ¿no? O era conforme con el tipo de reconocimiento o de aceptación, ¿verdad? Porque aquí eran los polos opuestos, tanto tradicionalmente considerado como permitido o tradicionalmente estamos conformes con que se apliquen este tipo de sanciones o de penas, ¿no? Más adelante vemos que también interviene San Agustín del 354 al 430 y da un papel muy importante al derecho natural absoluto. Ya empieza a reconocer esta forma absoluta dentro de una forma de regulación social. Posteriormente también, si estamos hablando de las cuestiones divinas, por eso aparecen San Agustín y en este caso Santo Tomás de Aquino, que fue de 1226 al 1274, quien empieza también a desarrollar un derecho natural relativo. Santo Tomás de Aquino nos dice que reconoce dentro del derecho natural cuatro tipos de leyes. ¿Cuáles son estas? Primera, la existencia de una ley natural. Segunda, la existencia de una ley divina. Tercera, la existencia de una ley eterna. Y cuarta, la existencia de una ley humana. Cuando nosotros estamos hablando de esta forma de reconocimiento del derecho natural de Santo Tomás de Aquino, porque nos dice primero una ley natural, sencillo, porque nos indica el ser humano de manera inmediata realiza o actúa por instinto, ¿no? Y si nosotros retomamos la metodología de la investigación jurídica, ¿cuál es el primer método que existe? Ah, el método ¿qué? Intuitivo, ¿no? Esto como un paréntesis. ¿Y el método intuitivo en qué consiste? En una respuesta inmediata ante una problemática planteada, ¿verdad? Ah, entonces, aquí es algo natural, algo espontáneo, que tú lo adquieres
por cuestiones vivenciales o que tú las adquieres por cuestiones doctrinales, ¿verdad? Pero todo esto te lleva a un conocimiento. Entonces, esto mismo nos dice Santo Tomás de Aquino. Es una ley natural porque el ser humano exterioriza a través de la moral, a través de un instinto, lo que él considera como bueno o responde también ante una agresión por una conducta en este sentido que él considera como acorde o como negativa, pero va a tener una respuesta. Entonces, esto es algo natural. Esto natural, luego entonces va a llevar a cabo una cuestión, segunda ley que considera Santo Tomás de Aquino, una cuestión divina. ¿Por qué? Porque para exteriorizar una conducta, la gran mayoría de las personas creen en un ser divino. Entonces, tu comportamiento lo precondicionas en lo bueno o lo que debe ser, porque además de la misma colectividad, a través ya sea de normas sociales o de normas jurídicas, existen las normas religiosas, que quizás en algún momento yo también voy a tener un castigo divino. Entonces, quizás puedes verte como que un tanto condicionado para poder externar esa conducta. Posteriormente te dice que tiene una ley eterna. ¿Por qué una ley eterna? Porque el resultado de tu comportamiento, si va de la mano con una ley divina, sabes que quizás en la tierra puedes o no tener un castigo, pero en otro plano, en otro espacio, va a existir una sanción por la falta que quizás en este momento estás materializando. Y lo último que nos dice que es una ley humana. ¿Por qué una ley humana? Porque nosotros sabemos que con independencia de los tiempos existen lineamientos, existen leyes o existen códigos que en ese sentido pues también van a regir nuestra conducta o van a también determinar cómo debemos o qué no debemos hacer, ¿verdad? Porque el hombre pues también crea estas propias reglas o estas propias normas para tener esta organización social, ¿verdad? Luego entonces, continuamos con Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es del 1469 al 1527. Nicolás Maquiavelo nos dice que parte de la omnipotencia del Estado es propiamente el derecho natural. ¿Por qué retoma omnipotencia del Estado? Porque nos dice que el poder para determinar lo que debe ser permitido o cómo debe ser sancionado corresponde exclusivamente al Estado, ya sea por conducto de una máxima figura representativa, dependiendo el sistema de gobierno en donde se esté aplicando, o también mediante una división de poderes a las autoridades jurisdiccionales, ¿verdad? Para que sean estas las que determinen conforme a derecho cómo van a sancionar o cómo van a ser permisivas determinadas conductas o también el poder legislativo. Pero entonces, todo esto, independientemente de un ejecutivo, de un legislativo o de un judicial, corresponde a una omnipotencia del Estado. Por consiguiente, aparece Juan Bodino. Juan Bodino es del 1530 al 1597. Juan Bodino elabora una doctrina que se le conoce como la doctrina de la filosofía. Y finalmente aparece Grocio, ¿no? Hugo Grocio, que establece que la escuela clásica del derecho es el derecho natural, ¿no? Aquí concibe al hombre como un ser sociable y para él la vida en comunidad constituye un deseo natural. Por eso determina la conducta del hombre como aquella a través de la cual se va a regir o se va a realizar todo aquello tanto bueno como también todo aquello que es considerado como malo. También nos dice cuando retoma a Hugo Brocio que funda su tratamiento del derecho internacional en la idea de la soberanía, pero a partir de la razón. ¿Qué tan importante es que aquí ya nos retome la razón? ¿Por qué? Porque nos dice, no nada más, si bien es cierto, uno de los elementos importantes es la esencia, pero también debe de tomarse en consideración la razón, porque es aquello que primero emana del psique y luego entonces lo externas y llega a una consecuencia, ¿no? Tú como ser humano puedes tener la intención de realizar algo, pero el ser humano, independientemente del tiempo en el que se sitúe, va a discernir desde pequeño entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si a sabiendas de que esto es malo, tú lo materializas, sabes que vas a tener una consecuencia. Entonces, por eso Hugo Brocio nos dice, va de la mano lo que es el ser
lo que tú quieres, lo que tú pretendes y lo que tú materializas, pero por supuesto que va también aparejado con la razón, porque por supuesto que eres completamente consciente de las consecuencias que tus actos van a traer, ¿no? También nos dice Hugo Brocio, que funda su tratamiento, repito, del derecho internacional en la razón y expone propiamente en su libro el derecho de guerra y el derecho de paz. También vemos que más adelante Baruch Spinoza, que fue de 1632 a 1777, afirmaba que las leyes de la naturaleza determinaban todas aquellas acciones de los hombres. Es decir, todo lo que nosotros materialicemos o todo lo que nosotros como individuos vayamos a considerar como bueno o malo, va a ser en lo individual primero realizado y luego entonces esta suma de acciones individuales va a llegar a una masa que es una comunidad. ¿Por qué? Porque regresamos al principio. El ser humano no puede ser un ser aislado, ¿no? Entonces, todo lo que tú realices, bueno o malo, va a tener un efecto, una consecuencia dentro de un constructo social, porque también la sociedad es la que te va a permitir o la que te va a prohibir determinadas cuestiones, ¿no? Claro ejemplo, para muchas personas hoy en día vemos cuántos están validando el aborto, ¿no? Para muchos es bueno, para muchos es malo, ¿no? Es un tema muy controversial, pero que además de que es objeto de regulación jurídica, primero tuvo que detonar en dónde, en la sociedad, ¿no? Porque independientemente de los años, van a haber muchas personas que te digan es bueno y van a haber muchas personas que te digan es malo. Lo mismo que pasa con el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Para muchos es bueno, para muchos es malo, y no únicamente por una cuestión legal, repito, también por una cuestión social. Entonces, por eso nos dice en este sentido que va de la mano todo aquello que va a tener un efecto o consecuencia de manera directa como individuo y luego como sociedad, ¿verdad? Es lo que nos hace referencia Baruch Spinoza. Posteriormente aparece Gottfried Leibniz y estamos hablando, repito, del justnaturalismo. Todavía no me he ido a otra corriente filosófica. Entonces, aquí sigo con Gottfried Wilhelm Leibniz, que es de 1646 a 1716. Leibniz establece que el derecho natural es aquella que centra una estructura general dentro de la metafísica y retoma también lo que dice John Locke de 1632 a 1704, donde nos indica que la ley natural, para que existan estas consideraciones, debe tomar en cuenta tanto los fundamentos, pero también los ordenamientos que se encuentran debidamente señalados dentro de la norma. Aquí ya nos indica, no nada más va a ser objeto de regulación lo que una cuestión divina o lo que una cuestión de fe considere, sino también debe forzosamente esto plasmarse a través de un instrumento jurídico. ¿Por qué? Porque la propia sociedad, la misma gente te puede determinar, esto para mí es bueno y luego entonces dirimo el conflicto a través de esta forma, ¿no? Pero si nada más queda voluntad de unos cuantos, pues siempre va a ser objeto de cambio, ¿no? Va a estar en una evolución constante. Pero si ya se materializa y esta misma norma, como hoy en día vemos que dentro de las características de la norma es universal, se aplica para todos y no hay ningún tipo de distingo, pues entonces va a perseguir el fin último, que es esta cuestión justa, esta cuestión que dirima conflictos y luego entonces la paz social, ¿verdad? También, continuando, aparece Immanuel Kant. Immanuel Kant, que fue de 1724 a 1804, emite los fundamentos metafísicos de la doctrina jurídica. Posteriormente, Samuel Pufendorf, del 1632 a 1694, elaboró un sistema de derecho natural, que es lo que se le conoce como el derecho a la razón. Repito, Samuel Pufendorf es también el que ya empieza a elaborar este derecho o esta forma de comprensión del derecho natural como un derecho a la razón. Luego entonces Juan Jacobo Rousseau, que fue de 1712 a 1778, explica el derecho natural, pero lo identifica como el centro de la vida social. Es decir, el derecho natural es aquel que va a regir cómo empieza a conformarse, cómo empieza a regularse o cómo puede interpretarse lo que el ser humano quiere, lo que el ser humano persigue, pero también lo que el ser humano necesita para vivir
plenamente en sociedad. Y luego entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo representan Rudolf Steiner, que fue de 1856 a 1938 en Alemania, y este nos establecía que no existía una contraposición entre el derecho y el poder político. León Duguid, de 1856 a 1929, define la teoría de la institución. Aquí la institución nos indica que es una comunión de los hombres en una idea. ¿Qué quiere decir en este caso León Duguid? Al hablar de las instituciones, nos dice que es la suma de aceptaciones para poder validar o para considerar algo como permitido, como auténtico o como validable. ¿Y esto qué quiere decir si nosotros lo transmitimos a lo que hoy en día nos rige? Sencillo. Los servidores públicos, o en este caso los legisladores, pues ya sabemos que son aquellos que crean la norma. Si ellos crean la norma para que puedan presentarse o para que pueda validarse, primero tiene que presentarse este proyecto de decreto o esta iniciativa de ley. Y luego entonces pasar a un proceso de validación de la norma para que también se vote, se apruebe, luego entonces se publique en el Diario Oficial de la Federación y empiece a tener sus efectos o consecuencias. Pero vemos pues que para poder aplicarse o para que ya pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvo que haber pasado por una aceptación o por un análisis de varias personas. Y esto en su conjunto, León Duguid nos identifica qué es lo que él considera como qué, como institución o como comunión de hombres dentro de una idea. Vemos pues que la corriente apreciable maestrante del justnaturalismo, como ya lo hemos tocado, ¿no? Se divide en dos grandes grupos. Primero, que es el grupo teológico, y el segundo, que es conocido como el laico o también denominado racional. La diferencia que oscila entre estas dos subdivisiones es propiamente el primero, en que contempla el derecho natural como un derecho justo, ¿verdad? Y que es aquel que considera que el derecho natural es iniciado por una validez o por una inminencia o por una cuestión divina o por un ser superior o por Dios, ¿verdad? Y la segunda, cuando hablamos de la cuestión racional, esta sustituye la idea de un ser divino por la consideración de el individuo o el ser humano tiene un carácter racional, y esta racionalidad, este entendimiento o este pensamiento que es inherente al hombre es el que va a determinar la creación de la norma, y por ello determina que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como un ser racional. Por ello, al hacer referencia pues al justnaturalismo teológico, como un primer elemento o como un primer grupo de división del naturalismo, se dice pues que retoma la tradición romano-canónica, que es la que se venía gestando en Occidente y que retoma el derecho civil romano, ¿no? Y que en este caso, bueno, vemos que es la que se expande a gran parte de la cultura helénica en Roma y que también emana de la cuestión de la religión cristiana y demás, ¿no? Fundan en el Antiguo Testamento, retoman los 10 mandamientos, luego entonces las 12 tablas, etcétera, ¿no? Pero tienen esta forma de distinción dentro de la cuestión del justnaturalismo teológico. Ahora bien, uno de los autores, que es Eduardo García Maínez, nos indica que el pensamiento justnaturalista adquiere un matiz teológico a partir de Sócrates y de Sófocles, donde hace referencia a lo justo y lo natural, ¿no? Y nos dice que lo justo y lo natural, pues no tiene un fundamento ni tampoco debe de tener un poder porque no deriva de la voluntad del legislador, sino hace referencia a que más bien esto emana de las peculiaridades o de los atributos de la especie humana, ¿no? Y que esto no es regido bajo una cuestión divina, ya que frente al derecho escrito que es creado por los hombres, aparecen, ¿qué cosa? Las leyes de los hombres, ¿no? O al menos eso es lo que mandata. ¿Y por qué dice esto? Él hace referencia o hace este comparativo diciendo que las leyes humanas son perecederas, ¿no? Son cambiantes. ¿Por qué? Porque van a tener una validez relativa dependiendo el tiempo y el espacio en que se cite, ¿no? Y qué tan cierto es, ya que las normas jurídicas que hace unos 10, 15 años existían, pues hoy en día son inoperantes. ¿Por qué? Porque luego entonces las circunstancias sociales pues van cambiando y luego entonces el derecho pues también tiene que ser evolutivo para que se adecue a las exigencias de la sociedad, ¿verdad? Pero también nos dice que las leyes divinas estas son eternas, son inmutables. ¿Por qué? Por lo que tienen validez absoluta, ya que nos indica que
las cuestiones de Dios, así pasen los siglos, ¿no? Van a seguir siendo las mismas y que no van a estar en un constante cambio, a diferencia de las leyes humanas. Es por tanto que el justnaturalismo teológico dentro de la doctrina cristiana, pues fue que tuvo gran importancia, ya vimos las ideas de San Agustín, las ideas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Así como también los filósofos escolásticos, que eran los que ya citamos, ya que, por ejemplo, para San Agustín el derecho se presentaba como una ley eterna que emanaba de una razón divina y por tanto de la voluntad propiamente de nosotros como hombres, ¿verdad? Y por ello los filósofos escolásticos también vimos que se encargaron de estudiar y poder desarrollar todas estas ideas de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, porque uno se abocaba en la esencia divina y otro en la idea de la razón, y ya vimos que estas fueron pues las dos grandes divisiones que tiene el justnaturalismo, y en ese sentido, bueno, son las que de manera conjunta pues detonan en la creación del derecho natural o del derecho justo. Al hacer referencia ahora al segundo grupo del justnaturalismo, que es el justnaturalismo racional o laico, vemos pues que detona con Hugo Grocio, ¿no? Que es el que primeramente vimos que se encarga de separar el derecho y la ciencia y por otro lado la religión y la teología. Y para ello se apoya en los filósofos escolásticos, quienes de una u otra forma abrieron la puerta de esta cuestión racional del hombre como un elemento fundamental dentro del derecho. Grocio reconoció en su obra de Juret Bella Passiv que era que el derecho deriva o resulta de un instinto social, pero también de un instinto racional del hombre. Aquí no le está restando crédito o validez ni a la esencia, ni a la cuestión de la naturaleza misma del hombre, ni tampoco le está únicamente dotando de certeza a la razón, ¿verdad? Nos está diciendo que si bien es cierto, ambas se tienen que conjuntar porque lo que debe ser para mí como bueno, pues también debe ser para los demás. Si yo lo quiero o lo acepto para mí, pues es una cuestión positiva. Entonces, si esto es positivo para mí, pues muy probablemente sea positivo para los demás. Y si también transgrede o vulnera mi derecho, en el mismo sentido hacia los otros. Entonces, aquí es la esencia misma parte de lo que se condiciona o de lo que se piensa que es correcto, y una vez perfeccionado con la razón o con la interpretación o el psique, va a adecuar esta conducta para que todo esto pueda ser objeto de aplicación y se genere esta unificación de criterios para beneficio de todos, ¿no? Es lo que de manera genérica nos maneja Hugo Grocio. De esta manera vemos pues que Grocio afirma que el derecho deriva del bien social, del apetito social, literalmente así lo denomina el apetito social, que es la necesidad de establecer un equilibrio entre todos, de lograr condiciones igualitarias, de lograr condiciones justas, de lograr un bien común, ¿verdad? Vemos también que dentro de la Escuela del Derecho Natural, dentro de sus principales exponentes o sus principales autores, pues ya vimos, ¿no? Se encuentran Thomas Hobbes, se encuentra John Locke, se encuentra Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Cristian Tomaso, Leibniz, Juan Jacobo Rousseau, Immanuel Kant, entre otros, ¿no? Y estos fueron los que detonaron o denominaron diferentes formas de interpretación del derecho natural. Claro está, reconociendo también a Hugo Grocio como el principal exponente del derecho natural o de la escuela del derecho natural. Hasta aquí vamos bien, apreciable maestrante, porque con esto cerramos la primer corriente filosófica que es el justnaturalismo. Luego entonces entraríamos con lo que es el sociologismo jurídico, pero ya va a ser objeto de interpretación en nuestra siguiente sesión virtual, porque incluso ya nos pasamos un poco del tiempo del día de hoy. Entonces me gustaría escucharlo, algún comentario, alguna aportación, cedo el uso de la voz. Gracias, maestra. En cuanto a las teorías, pues como usted bien lo menciona, todavía es un tema pendiente de concluir, ¿no? Y la verdad sí, me pierdo un poquito en las teorías, pero traté de hacer un resumen de todo lo que usted explicó en cuanto a la primera unidad. Y quisiera nada más puntualizar y que usted me oriente si estoy correcto en la apreciación, en donde cuando hablamos de la deontología, y que está estrechamente y muy complejamente interconectada, ¿no?, con lo que es la moral, la ética y la deontología, yo resumí que la moral se refiere entonces a un conjunto de normas, valores, principios y creencias que guían el comportamiento humano en la sociedad.
Es decir, funciona como una brújula interna que dicta lo que una persona considera que es correcto o incorrecto. Esta, como usted lo explicó, es algo que es subjetivo, ¿no? Y puede variar de una persona a otra, o también de una cultura a otra a través de lo largo del tiempo, y que la moral está arraigada en las creencias personales y en la educación cultural de cada persona. Hasta aquí es como comprendí la moral. En cuanto a la ética, que se refiere al estudio filosófico de la moral, que esta es la que analiza y examina las bases, teorías y principios que sustentan la moralidad. Entonces, la ética busca proporcionar un marco racional para evaluar y comprender lo que es correcto e incorrecto desde una perspectiva más objetiva todavía. Entonces, a menudo esta se esfuerza por encontrar principios éticos universales o reglas que puedan aplicarse de manera más amplia, más allá de las opiniones personales o culturales de cada persona. Así la comprendí como me la explicó usted. Y que la deontología es una rama específica que se enfoque en los deberes, obligaciones y principios morales que deben de seguirse en el comportamiento humano y que se basa en la idea de que algunas acciones son intrínsecamente correctas y otras incorrectas, independientemente de las consecuencias. Y en cuanto a lo que nos explicó usted, por ejemplo, la deontología jurídica, ahí lo que pude comprender es que ya es como la rama de la ética, pero ya aplicada al campo real, en donde se enfocan los principios éticos y las reglas morales que guían la conducta de nosotros como abogados o como estudiosos del derecho o como aplicadores de la ley en el sistema de justicia legal, entonces que están diseñadas para garantizar la integridad de la justicia y el respeto de las obligaciones legales de la profesión. Y ahí usted comentaba, por ejemplo, yo lo entiendo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la confidencialidad que debe tener uno con el cliente, ¿no? Respecto de su caso particular, cuando hay un conflicto de intereses, como decía usted, cuando pues yo tengo lazos de amistad con otra persona y no te puedo llevar este asunto, la lealtad y la competencia, ¿no? Al momento de ir a llevar un caso al juzgado, de ser leal y competente con pruebas que no inventadas, reales, ¿no? Defender una causa justa, la honestidad y la veracidad, así como la prohibición de una conducta deshonesta y ilegal al momento de litigar, ¿no? Y hasta aquí, maestra, es lo que pude comprender de su clase y le agradezco infinitamente su aportación, todo lo que nos enseña. Ay, pues muchísimas gracias, apreciable maestrante. En efecto, ¿no? Todas estas conjunciones o este resumen que tuvo a bien realizar de nuestra sesión, así es tal cual, ¿no? Recordamos pues que la moral es esta condición que emana subjetiva, ¿no? De nosotros como individuos. La ética es esta disciplina, ¿no? A diferencia de la moral es esta cuestión que emana de la naturaleza del hombre. La ética ya es una disciplina que se va a abocar en el estudio del comportamiento de la moral. La deontología es una rama especializada, ojo, de la ética. Ya no nada más es una rama como tal, ¿no? Porque si no, queda un tanto suelta. La deontología es esta rama especializada de la ética. Y dentro de la deontología, una de ellas es la deontología jurídica, que es propiamente aquella que se va a abocar de manera literal a el ser y el deber ser de nosotros como profesionistas del derecho, ¿no? O estudiosos del derecho. Muy bien, apreciable maestrante. Pues qué gusto y qué interesante estuvo este proceso de retroalimentación. Sin lugar a duda, pues nuestra materia es bastante bonita, bastante compleja, que a veces damos por sentados todos estos temas y quizás, ¿no? Decimos, bueno, pues qué tanto impacto puede tener en la cuestión práctica o en mi día a día, pero pues es tan importante porque a veces nos perdemos, ¿no? A veces el hecho de decir, bueno, ya lo sé, pero hay otras cuestiones que quizás no las tenemos tan latentes y que también trastocan o deben trastocar estos filtros, porque recordemos que nosotros somos aquellos que vamos a tratar de interpretar no únicamente lo que dicen nuestras normas, sino tratar de interpretar lo que nuestro cliente está pasando con lo que la norma dice para que luego entonces la autoridad pues determine, ¿no? Que el derecho le asiste, ¿no? No nada más es la interpretación, es de tratar para llegar a un fin, sino es validarlo, aplicarlo y realmente que se haga en una causa justa. Bueno, apreciable maestrante, recordando que esta sesión ha sido grabada,
La liga, en el momento que me la remitan, yo la voy a subir a nuestra plataforma institucional, específicamente en la carpeta de contenido de la materia y bienvenida, por si en algún momento le puede ser de utilidad y desea volverla a revisar, con muchísimo gusto podrá hacer uso de ella. Y en la misma forma, bueno, pues si usted nos lo permite, nos podemos ver en la próxima sesión, que va a ser el próximo viernes a las 6 de la tarde. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Que tenga usted excelente noche y gracias por haber estado presente en nuestra sesión del día de hoy. Bendiciones. Gracias a usted, maestra. Muy buenas Gracias. noches. Hasta luego.